Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que vienen por acá y no me habían visto, pues me presento, mucho gusto, yo soy Diana y espero que te guste mi canal y que te suscribas acá abajo en el botoncito rojo y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También les voy a dejar mis redes sociales por acá abajito para que estemos súper conectados, mi Instagram, si de pronto quieren ver este maquillaje, cómo me lo hice, por acá, por allá voy a poner la grabación para que lo vean. Bueno, y en el día de hoy, como dice en el título, les voy a mostrar cómo hice este cambio de look de morena a rubia. Si me asusté muchísimo, y si quieren ver cómo lo hice, qué productos usé, qué método usé, en quién me inspiré, pues sigan viendo. Bueno, como ustedes saben, yo tenía mi cabello un color castaño, más o menos un número 5, que es un castaño medio, y quería aclararme el cabello. ¿Qué pasa? Yo no quería hacerlo con decoloración, entonces me puse a buscar en internet cómo lo podía hacer sin necesidad de usar blondor o decolorante. Entonces busqué en internet y me encontré con un canal que se llama Mad Moon TV. Allí este canal es de una niña de Bogotá, bueno, una niña no, una mujer de Bogotá que tiene una peluquería allá y ha estudiado pues cuidados del cabello, bueno, es una profesional. Entonces en su canal ella sugería que lo hiciera con una tintura de la marca Alphapart, que por aquí les voy a dejar la paleta de, bueno, la carta de colores donde les voy a mostrar, bueno, la altura de mi cabello, que es un 6, aquí les muestro el castaño, y quería llevarlo a una altura 7 o 8 pues, y eso era lo que quería. Bueno, en el canal se los voy a dejar por acá, se llama Mad Moon TV, y ella sugería que usara una tintura, bueno, ya les dije, de Alphapart, que por acá la tengo. Entonces se sugería usar 2 tinturas, entonces les voy a mostrar. Bueno, les voy contando, tenía todos los videos de cómo hice esto paso a paso y tuve un error y los borré, así que les voy a hacer como un story time donde les voy a contar y les voy a ir mostrando los productos, porque igual los tengo y tengo fotos del antes, del después, del proceso, en fin. Entonces aquí les voy a ir contando. Entonces el primero que les voy a mostrar, miren, esta es la marca es Alphapart de Milano y el nombre es Evolution. Ahora, este no tiene número, sino que es, a ver si ahí enfoca bien la cámara, es un reforzador de aclaración, y esto me costó aproximadamente 17.000 pesos cada tubo. Traía el agua cada uno, miren, esto fue lo que me quedó de la tintura. Me compré un tubo de estos y un tubo de este otro, que es el 11.21, que es un rubio platino irisado ceniza. ¿Por qué? Porque de esa manera me iba como a matizar los naranjas y los amarillos, pues como el tono naranjoso que le queda a uno cuando se lo pone más rubio. Entonces, ¿qué sugería ella? Ella sugería que lo hiciera con agua de 40. Esto no lo venden en cualquier tienda de barrio, tienen que ir a un sitio especializado o ir al centro de la ciudad aquí en Medellín, o bueno, sí, no lo pueden, o lo pueden comprar por internet. En Mercado Libre vi unas tinturas un poquito más costosas, pero igual las llevan hasta tu casa. Y en Mercado Libre también venden el agua de 40, pero la venden por un pote muchísimo más grande. Allá donde yo lo compré solo me pudieron ofrecer este de 30 volúmenes. La muchacha que me asesoró me dijo que no me preocupara, que igual me iba a quedar muy rubia. Entonces este traía 2 tarros, con cada tubo de tintura venía un tarro de agua oxigenada cremosa. Entonces, como esto se tiene que usar 1 a 2, es decir, por cada 10 gramos de la tintura tienes que usar 20 gramos del agua oxigenada. Entonces yo le dije que me vendiera otro tarro de 30.
no me lo vendían solo. Entonces me sugirieron otro de la marca de ellos, pues que es como de la misma que produce Alpha Par, de 30 también. A la final no tuve que usar mucho de ese porque me sobró. Bueno, entonces por acá les voy a dejar las imágenes de cómo tenía el cabello antes para que vean. Comencé con el cabello así y comencé a hacerme entonces la técnica de balayage. Eso yo no lo hice sola, obviamente, porque sola no me puedo mirar cómo me hago bien las particiones y todo eso. Pero mi hermana me ayudó a echarme la tintura, entonces les sugiero que si lo van a hacer ustedes en casa, tengan quien les ayude. Ahora, si les da mucho miedo, no lo intenten, porque yo cuando vi cómo me estaba quedando de rubio, casi me enloquezco. O sea, yo de verdad pensé que me iba a aclarar un poco, pero no que me iba a quedar tan rubio como que... Bueno, ahí no se ve bien, ahorita parada les muestro. Entonces, comencé a hacerme el balayage. ¿Cómo es la técnica del balayage? La técnica del balayage, yo por acá les voy a dejar una imagen de cómo más o menos se hace, es coger el pelo y hacer una V, así, y saturar el cabello de aquí abajo, para abajo con la tintura. Entonces yo me dejé más o menos 4 centímetros de raíz, porque la verdad, o 3 ya, eso fue hace más o menos 2 o 3 semanas que me hice la tintura. Entonces me dejé como 4 centímetros acá, 4 dedos desde la raíz, para que se me viera muchísimo más natural, porque como ven mis cejas son súper negras y yo no iba a quedar rarísima si me hacía el mono desde la raíz. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer balayage. ¿Por qué me quería tinturar? Pues porque llega un momento de tu vida que tú dices, bueno, o me tinturo o me corto el cabello. Y a mí me encanta mi cabello largo, entonces dije, no, yo me voy a esa tintura. Yo hacía como 4 años había tenido el cabello rubio, ahora ya lo tenía totalmente natural, no tenía nada, y me lo estaba cuidando muchísimo para poder hacerme esto, porque yo ya quería hacerme un cambio. Entonces, bueno, me hice las particiones. ¿Cómo se hacen las particiones? Se hacen así: te partes todo el cabello, atrás y aquí adelante también a la mitad, y luego te partes por todas las orejitas, y bueno, yo creo que yo les voy a dejar una imagen porque me estoy volviendo el cabello nada, pero sí, o sea, tienen que hacer la partición hasta acá, hasta las orejas, partir este pedazo y partir aquí también a la mitad y hacer todos rollitos acá. Entonces, otra cosa muy importante es, si ustedes no tienen una altura 6, esto no les va a servir. Si ustedes tienen el cabello negro, azabache, esto no les va a aclarar, o no, pues no sé si les va a quedar chocolate. Bueno, esa es una pregunta, no sé si les va a quedar chocolate, pero no les va a quedar rubio. Entonces, se recomienda que tengan mínimo una altura 6. Bueno, la tintura se echa primero en la parte de acá, la que partimos con las orejas, para que quede más iluminada y le dé más luz al rostro, y luego se empieza a hacer de abajo para arriba en la parte de atrás, en las otras particiones que nos hicimos en la técnica de balayage. Para que la tintura no se oxide, entonces tienen que hacer la mitad primero y luego la otra mitad después, porque si tienen el cabello tan largo como yo, cuando acaben de hacer esta parte y empiecen a hacer esta, o cuando ya vayan a hacer el final, ya el producto no va a actuar de la misma manera porque ya se oxidó, ya hizo su efecto. Entonces lo que tienen que hacer es preparar primero la mitad de la tintura y luego preparar la otra mitad. Yo hice eso, primero hice mitad de cada tubo, se prepara así, mitad de cada tubo, se le echa, es 1 a 2, o sea el doble de lo que le echas de tintura, le echas de agua oxigenada, se mezcla muy bien y se comienza a aplicar. Cuando ya se acaba la primera mitad, volvemos a hacer lo mismo y nos esperamos en el cabello con la mezcla 55 minutos.
cuando ustedes se pueden estar mirando el cabello, que no se les vaya a dañar. Realmente para mí productos muy buenos, no me reventaron el cabello, no me lo dañaron, igual yo me lo cuido muchísimo más ahora que lo tengo tinturado, pero me parece que estos productos estuvieron geniales y no me afectaron para nada el cabello. Bueno, luego de que yo me apliqué esto, me lo enjuagué con un champú especial para cabello tinturado y chicas, el cabello me quedó como un trapero. O sea, yo no les voy a decir ni como un trapero, como una escoba vieja de esas, como de bruja, con la que barrían las ancianas, así, tosco, tosco. Yo no les voy a decir que el cabello me quedó pues hermoso, espectacular después de esa tintura, no, ¿para qué les voy a mentir? Entonces lo que yo hice fue que allá en la peluquería, bueno, donde tú compres los tintes, te van a dar como un tratamiento para que te lo laves después. Yo me apliqué eso y eso, como si yo no me hubiera aplicado nada. Entonces yo volví y me apliqué un tratamiento que yo tengo, pues, X, el que ustedes se echen para un repolarizador, lo que tengan, o el bálsamo que ustedes siempre usan. Y ahí sí el cabello me quedó espectacular, súper suave, pero niñas, a mí el color no me gustó como me quedó, porque me quedó muy naranja. Y yo me veía muy rara, yo me quedé muy impresionada cuando yo vi el cabello tan rubio. Yo le dije a mi hermanita, no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a salir hacia la calle? ¡Qué horror! Pero bueno, menos mal mi hermana me dijo muy sabiamente, hay que matizar el cabello. Yo ese día me fui a hacer lo que tenía que hacer, las vueltas que yo tenía que hacer con mi cabello así, y por la tarde llegué y me eché este matizante que acá les voy a mostrar. Es de la marca Procapil y es este color cenizo. Ustedes se preguntarán por qué cenizo, porque según la carta del color este es el opuesto al naranja, entonces va a neutralizar ese color y el cabello va a quedar muy matizado, muy bonito. Ahí sí el cabello me encantó y aquí es donde yo vengo a decirles, les súper recomiendo esta forma de colorarse el cabello, porque sinceramente no se maltrata y lo mejor fue que no me gasté más de 50.000 pesos. ¿Ustedes saben cuánto me iban a cobrar en la peluquería por hacerme eso? Por Dios bendito. Lo mínimo eran 250.000 pesos, un balayage en el largo de mi cabello. Y no sé, igual a mí me da mucho miedo meterle la cabeza a cualquier persona. Yo misma me corto el cabello hace más o menos 3 años y llevaba mucho tiempo sin tinturarme, así que no quería arriesgarme a que otra persona me dañara el cabello. O sea, si me lo iba a dañar, esa iba a ser yo, no iba a permitir que otra persona lo hiciera. Me hacen caso, yo hablo y hablo, un poco loca, por aquí es que me desahogo. Entonces, les voy a mostrar cómo me quedó el cabello. Obviamente mi cabello es liso, aquí me hice unas ondas pues para que me quedara como más lindo para ustedes, pero mi cabello es súper liso. ¿Qué hago yo para que el cabello se me encrespe un poquito? Cuando yo me lo lavo, ya lo tengo húmedo, o sea, no mojado, húmedo. Yo cojo y me hago un bollo. A ver, yo volteo acá a ver si puedo mostrar. Un bollo así, bajito, así bajito, así. Y me lo dejo. Así se verá. Y me lo dejo bueno, todo el tiempo, porque a mí el cabello me estorba, entonces me lo pongo mucho. Pero cuando me quiero hacer la técnica, se lo pueden dejar mínimo media hora. Y cuando ustedes se suelten el cabello, van a tener un cabello con más forma, con unas onditas, más no así pues como yo las tengo, pues yo no las hice con onditas. Pero sí, les va a quedar un poco ondulado. Y yo creo que eso es todo por este video. Yo no usé más productos, no fui a donde nadie más. Ya les dije en la cajita de descripción, les dejo los productos, los nombres, les dejo el nombre del canal donde yo vi cómo hacerse la técnica. Eso es todo, chicas y chicos. Muchas gracias por verme. Suscríbanse al canal, otra vez les digo. Síganme en mis redes sociales, si les gustó denle me gusta, compártanlo con las personas que ustedes creen que les pueda servir el video, denle like y muchas gracias por verme. Espero que tengan un bonito día y les mando muchos besos, muchos abrazos desde acá
Gracias por el apoyo y espero que esta familia siga creciendo todos los días y que cada día, bueno, otra cosa, sugiéranme qué quieren ver, si en los comentarios díganme qué les gustaría ver, si les gustaría de pronto que hiciera algunos retos para que nos conociéramos mejor, o si les gustaría que hiciera el de 100 preguntas en 5 minutos, o retos de yo nunca o no sé, cositas así, díganme ustedes qué se les ocurre por ahí. Entonces, muchas gracias por ver, los quiero mucho, denle like a este video, compártanlo con sus amigos o con las personas que ustedes crean que les pueda servir y les mando muy buena energía, siempre hagan el bien y no el mal, bye. No. A ver si así pues.